En la clase anterior estuvimos hablando del tema de los principios penales. Hablamos de la limitación al poder punitivo del Estado en un Estado de Derecho y dijimos que los principios penales eran precisamente esas restricciones, esas limitaciones que sirven de base, de fundamento al ordenamiento jurídico y que pretenden garantizar las libertades individuales. Vinculamos el tema de los principios con el Estado de Derecho, con una determinada ideología política, pero no con un Estado de Derecho entendido en un sentido formal, sino entendido en un sentido material, como un Estado de Derecho en el cual las leyes, el imperio de la ley rige para la protección del individuo, para la protección de los derechos fundamentales, para la protección de la vida, de la integridad, de la dignidad humana. Es decir, asociamos la idea del Estado de Derecho con los derechos fundamentales, con los derechos humanos, con la protección, con la garantía, con el concepto, si se quiere, originario del Estado de Derecho. Así como nació la idea del Estado de Derecho en el Estado liberal burgués, bueno, ese es más o menos el sentido que nosotros le estamos dando a la ideología que sirve de sustento a los principios. Bueno, hablamos en la clase anterior también de qué eran los principios, la función que cumplían en el ordenamiento jurídico. Hablamos de una función creadora, una función en la interpretación de las normas penales, una función en la integración y sobre todo una función de limitación del poder punitivo. De limitación en el sentido, como vengo diciendo, de garantizar, de proteger la libertad de los ciudadanos. Habiendo hecho esta introducción, luego empezamos a hablar específicamente de los principios constitucionales asociados a la idea del Estado de Derecho. Y dentro de esos principios dije que el más importante, el principio fundamental, el principio más básico, era el principio de legalidad. Y bueno, y definimos el principio de legalidad, señalamos sus consecuencias más importantes, hablamos de su fundamento político, de su fundamento científico, fundamento político que está precisamente en la idea del Estado de Derecho, en el principio del Estado de Derecho, en la ideología política del Estado de Derecho, del Estado de Derecho democrático, y el fundamento científico en la teoría de la prevención general negativa de Anselm von Feuerbach. Dijimos que para este autor la función de la pena era la de prevenir delitos en la sociedad mediante la intimidación y que por eso, para poder intimidar a la generalidad de los ciudadanos, los delitos debían estar en una ley. Y es para una ley, porque al ser general llega a todos los ciudadanos, o sea, puede ser o puede tener como receptor a cualquier persona, a cualquier miembro de la población, ya que la ley, como dije, la ley es abstracta, es general y por lo tanto, bueno, tiene como destinatario a cualquier persona. Entonces, si la pena debe cumplir una función preventiva, bueno, la pena debe estar entonces en una ley y esa ley además debe ser previa, anterior al hecho punible, porque si no, no podría cumplir la labor preventiva. O sea, es decir, si la pena tiene como función cumplir una labor preventiva, una función preventiva en la sociedad, intimidando a la colectividad, intimidando a la población, la única manera de intimidar, que la no realización de un determinado hecho, la no ejecución de un determinado delito, es que la ley sea anterior, es decir, que el hecho sea intimidado con anterioridad a su efectiva realización. Entonces, ese fue pues precisamente el fundamento científico del principio de legalidad diseñado por Feuerbach, que fue a quien, como expliqué, quien fue el que le dio su primera formulación, voy a decir, por lo menos la más conocida, al principio de legalidad. O sea, nullum crimen, nulla pena, sin una ley previa. Bueno, también en la clase anterior estuvimos hablando ya también, bueno, pero especificando un poco más el sentido de garantía, estuvimos hablando también de las garantías que derivaban del principio de legalidad. Y dijimos bueno, que así como el poder punitivo
tiene tres aspectos fundamentales: el de la creación de las leyes penales, en primer lugar, el de la imposición de la pena, en segundo lugar, y en tercer lugar, la ejecución de la pena. Bueno, el principio de legalidad ejercía protección, una defensa de la libertad del individuo en respecto de esos tres aspectos del poder punitivo, es decir, que funcionaba como limitación a cada uno de estos aspectos, de estas facultades que tiene el Estado de crear las leyes, imponer las penas y ejecutarlas. Fue de esa manera que dijimos que en la formulación actual del principio de legalidad, el mismo estaría compuesto por una serie de garantías, unas garantías que limitaban el poder punitivo en cuanto a la creación de la ley, de las leyes penales, unas garantías que limitaban el poder con respecto al proceso penal, a la imposición de la pena mediante un proceso, y un conjunto de garantías que también limitaban al poder punitivo del Estado en cuanto a la ejecución, la ejecución de las penas. Estas garantías son las llamadas garantías penitenciarias. Entonces, en conjunto, el principio de legalidad o del principio de legalidad emanarían tanto garantías penales, garantías procesales y garantías penitenciarias. En la clase anterior hablamos de las garantías penales e hice referencia a las 4 grandes prohibiciones que derivan del principio de legalidad: la prohibición de la retroactividad, la prohibición de la costumbre, la prohibición de la analogía y por último hablé de la prohibición de la indeterminación. Bueno, dicho esto, el día de hoy vamos a hablar de las garantías procesales, de las garantías penitenciarias, y también quisiera hacer una breve referencia a la problemática de los decretos leyes del presidente de la República. Así como también a un tema que habíamos dejado pendiente en clases anteriores, que era el problema de las leyes penales en blanco, si esas leyes penales en blanco o normas penales en blanco eran o no violatorias del principio de legalidad. Entonces, el día de hoy, ¿qué vamos a hablar? Bueno, vamos a hablar en términos generales de las garantías procesales, vamos a hablar de las garantías penitenciarias, de la problemática de los decretos leyes, que es un punto que hemos venido, al cual he venido haciendo referencia desde el comienzo de las clases, por lo menos en cuanto a los primeros temas. Y por último, un tema que, repito, hemos dejado pendiente, que era el de si las leyes penales en blanco, las normas penales en blanco, se correspondían, eran respetuosas o no eran respetuosas del principio de legalidad de los delitos de las penas. ¿Por qué? Porque hay ciertos sectores doctrinarios que consideran que las normas penales en blanco son inconstitucionales por violar el principio de legalidad. Entonces, bueno, vamos a comenzar con las garantías procesales. Una observación que debo hacer también es que estas garantías procesales adquieren un carácter autónomo, y más adelante por ello vamos a hablar del debido proceso, vamos a hablar de una forma más particular del principio del debido proceso. Sin embargo, en esta formulación del principio de legalidad vamos a incluir al debido proceso, pero en realidad esto es un principio que goza de cierta autonomía, a pesar de que originariamente pudiera pensarse que forma parte o es una derivación del principio de legalidad. En principio lo es, pero después vemos que goza de cierta autonomía, y por eso vale la pena hablar del principio, o es indispensable, no solamente vale la pena, sino que es indispensable hablar del debido proceso como principio autónomo. Continuando entonces con el esquema que había propuesto acerca del sentido actual que ha de dársele al principio de legalidad, voy ahora a hablar de las garantías procesales y de las garantías penitenciarias, es decir, de las garantías que protegen al ciudadano sometido propiamente al proceso penal y las que se aplican durante la ejecución de la pena.
que si bien la ejecución de la pena en un sentido amplio es también proceso penal, cabe de todas maneras hacer la distinción, ya que la ejecución de la pena tiene ciertas particularidades, sobre todo que ya allí la sentencia, la decisión, la imposición de la pena, si fuera el caso, habría pasado en autoridad de cosa juzgada. Entonces, y además quien ejecuta las penas, si bien en principio es un juez penal, realmente quien en forma material, en forma sustancial ejecuta la pena es la administración del Estado. Entonces, dadas estas particularidades que tiene la ejecución de la pena, vamos a hablar de las garantías penitenciarias de manera particular a las garantías procesales. Bueno, las garantías procesales se enuncian generalmente, como se asocian al principio de legalidad, se enuncian del siguiente modo. Se dice así: nemo damnetur nisi per legale judicium. Y también esto se complementa con el aforismo nemo judex sine lege. Todos estos términos que estoy utilizando, estas expresiones, las van a encontrar de todas maneras en el manual, no se preocupen de todo. Ahora, ¿qué significa esto de nemo damnetur nisi per legale judicium, nemo judex sine lege? Esto se traduce algo así como que no hay pena, no hay castigo sin un proceso legal, y no hay juez sin ley. Nemo judex sine leyes, no hay juez sin ley. Esto es lo que se conoce como, inicialmente pues como el principio del debido proceso. El debido proceso puede entenderse entonces en un sentido, por lo menos inicialmente, en un sentido formal estricto, como la exigencia de que el procedimiento para la imposición de las sanciones penales esté establecido en una ley. Sin embargo, el debido proceso tiene un significado mucho más amplio, y mucho más garantista, propio de un Estado material de derecho, que es al cual yo estoy haciendo alusión desde el comienzo de este tema. El debido proceso, entonces, no solamente se entendería como la exigencia del que el proceso penal esté en la ley, o sea, en este sentido más amplio, no sería solamente la exigencia de que el procedimiento para imponer la pena se encuentre en una ley, sino que ese proceso debe establecerse en primer lugar con anterioridad al delito que se vaya a juzgar. El proceso tiene que estar en la ley ya con anterioridad, y además durante la tramitación de ese proceso deben respetarse un conjunto de derechos y de garantías al ciudadano. Es decir, que si se va a hacer justicia, si se va a imponer una pena, eso no se puede hacer a cualquier precio. Es decir, sino que hay una serie de limitaciones que va a tener el Estado para poder imponer la pena, para poder comprobar que se cometió un delito, para poder demostrar la responsabilidad del imputado. O sea, no se puede pagar cualquier precio. Entonces, el Estado va a tener unas limitaciones, y esas limitaciones son un conjunto de garantías, de derechos asociados con el debido proceso, como la presunción de inocencia, como el derecho a la defensa, etcétera, etcétera. Entonces, así, el debido proceso vendría a ser así como el principio o el postulado, o sea, entendido en un sentido amplio, vendría a ser el principio o el postulado del que derivarían todos y cada uno de los principios o subprincipios y garantías que limitan al poder punitivo del Estado durante la tramitación del proceso penal. Es decir, no es la mera exigencia del que el procedimiento esté en la ley, sino que es un procedimiento que, además de estar en la ley, debe ser previo, debe garantizarse la presunción de inocencia, debe garantizarse la imparcialidad, la objetividad del juez, el derecho a la defensa, el respeto a la dignidad humana, etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a ver con más detalle un poco más adelante cuando hablemos del debido proceso en este sentido amplio, en este sentido más garantista que estoy haciendo referencia. Entonces, lo que sí, puedo adelantar es que, como ya de alguna manera lo he expresado, es que el debido proceso comprendería otros principios, unos subprincipios, como el principio del juez natural, como la presunción de inocencia que ya he mencionado, el principio de la defensa, la oralidad, la publicidad, el ne bis in idem, que también vamos a hablar de él un poco más adelante, etcétera.
debido proceso entonces sería, o sea, así entendido, es como lo concibe el artículo 49 de la Constitución de la República, el cual incluso, o sea, ese artículo 49 incluye dentro de su texto al principio de legalidad. O sea, que más bien, entendido en este sentido amplísimo, por lo menos de la perspectiva del legislador constitucional, el debido proceso abarca al principio de la legalidad y de los delitos de las penas. Fíjense que dentro del 49, en el numeral sexto, es que se encontraría el principio de legalidad de los delitos de las penas. Bueno, ¿qué es eso de juez natural? Bueno, juez natural, si tienen alguna pregunta, bueno, es el juez independiente, imparcial, nombrado de acuerdo al procedimiento constitucional y legal, con jurisdicción y competencia para decidir controversias, tanto objetiva como subjetivamente. Es además un juez que debe estar designado legalmente con anterioridad al hecho que le corresponde juzgar, y por lo tanto están prohibidos los jueces ex facto. ¿Por qué hablo del juez natural? Bueno, porque es un principio asociado directamente con el debido proceso, entendido de la manera formal que estoy señalando aquí, porque fíjense, recuerden que la formulación es nemo damnetur nisi per legale judicium, es decir, no hay penas, no hay castigos, sino un juicio legal, e inmediatamente se habla de nemo judex sine lege. Ese nemo judex sine lege alude al principio del juez natural, y bueno, lo que se entiende o lo que debe entenderse como juez natural no es pura y simplemente que no haya juez sin ley, sino que esa ley tiene que ser previa, de que debe ese juez ser imparcial, objetivo, todo lo que dije hace un momento acerca de cómo debe entenderse el principio del juez natural. De todas maneras, sobre este tema, repito, vamos a volver un poco más adelante cuando hable de cómo debe entenderse el principio del debido proceso. Estos entonces son las garantías procesales. Voy a hablar ahora de las garantías penitenciarias. Las garantías penitenciarias se enuncian de la siguiente manera: nulla poena sine regime legale, nulla poena sine humanitate, nulla poena sine resocializzazione y nulla mensura sine periculositate. Esto se traduce en términos generales en que no hay ejecución de la pena sin un régimen legal, en que no hay pena sin un trato humanitario, sin el respeto a los derechos humanos, no hay pena además sin un tratamiento resocializador, o sea, no hay pena sin resocialización. Y también por último se dice que no habrá medidas de seguridad sin peligrosidad criminal. Esta es una manera, bueno, de concebir las garantías penitenciarias. Hay otras maneras, bueno, se ponen énfasis en otros puntos, pero en general esta es una forma, yo creo, bastante garantista y bastante protectora de la libertad en cuanto a las garantías penitenciarias, y por eso es la que estoy explicando acá. Pero bueno, puede haber otras concepciones y que no se incluyan ciertos aspectos que he mencionado aquí. Ahora, en primer lugar, bueno, lo importante que destacar aquí es que la ejecución de las sanciones penales debe estar regulada siempre en la ley. No puede quedar al arbitrio de las autoridades la materialización de las penas o de las medidas de seguridad. O sea, la ejecución de las penas no puede quedar al arbitrio ni del juez ni de los órganos administrativos que ejecuten las penas, la Guardia Nacional, el Ejército, etcétera, etcétera. Por eso se dice que debe haber un régimen legal de la pena. Dicho régimen bueno, en nuestro caso, ahí pues está previsto en la ley de régimen penitenciario, que creo que fue modificada últimamente, y también, bueno, en el Código Orgánico Procesal Penal. Pero además de esto, bueno, la ejecución de las penas tiene que hacerse, y este es el segundo aspecto que he mencionado, tiene que hacerse con respeto absoluto, o con el respeto absoluto de la condición de ser humano del penado. No pueden ejecutarse sanciones penales que constituyan la negación o la violación de derechos y garantías individuales, en especial de la vida, de la dignidad y de la integridad personal. O sea, torturas, penas infamantes, penas degradantes, esas penas estarían prohibidas por el principio de legalidad. Sobre todo la ejecución de ese tipo de sanciones.
Por otra parte, las sanciones penales, no solamente las penas, deben tender de alguna manera, aunque no sea su función, deben tender a la prevención especial, a la resocialización, por eso es nulla pena sine resocializzazione. Es decir, la pena debe buscar o debería de alguna manera tender a la rehabilitación, a la resocialización del penado, al igual que, bueno, en el caso de las medidas de seguridad, a la curación o a la reeducación del inimputable peligroso que hubiera realizado, en su caso, un hecho descrito como delito en la ley, sea un enfermo mental o sea un adolescente. No obstante, aquí es importante destacarlo, el límite de la prevención especial ha de estar, o sea, en el caso de las penas y de las medidas de seguridad, ha de estar siempre en el respeto de los derechos individuales, sobre todo de la vida y la dignidad del penado o a aquel que se le imponga y se le esté aplicando una medida de seguridad. Por ello, fíjense, en el caso de los penados, y esto es algo que dice Roxin, dice, bueno, toda tarea en procura de la resocialización ha de tener siempre como límite, por lo menos en un Estado de Derecho, ha de tener como límite que el reo la hubiese aceptado. Es decir, que el reo, si usted quiere resocializarse, si usted quiere rehabilitarse, bueno, yo le doy como Estado, le doy la posibilidad de hacerlo, pero yo no puedo imponerle a una persona la obligación de resocializarse, de recibir educación, de ponerse a trabajar, porque bueno, porque eso constituiría o podría constituir una forma de tortura, dependiendo, claro, de la forma en que el Estado pretendiera imponer obligatoriamente una tarea resocializadora. O sea, los derechos fundamentales del imputado, del reo, es decir, los derechos, fundamentales del ciudadano no se pierden por haber adquirido la condición de reo, por haber cometido un delito. Es decir, la dignidad, la autonomía de conciencia no se pierden por ser un penado, por ser un reo, sino que se sigue siendo ciudadano. Entonces, como he venido diciendo, la ejecución de la pena tiene pues entonces un conjunto de limitaciones, la protección de los derechos fundamentales debe estar en la ley y además debe tender, como he dicho, a la resocialización. Y en cuanto a las medidas de seguridad, miren, las medidas de seguridad también deben estar en la ley, o sea, la ejecución de las medidas de seguridad, aunque no lo diga este principio, debe estar también de alguna manera regulada en la ley. Y como lo dice por acá, bueno, no puede haber una medida de seguridad sin peligrosidad criminal, sin periculositate. Ahora, ¿qué significa esto de la peligrosidad criminal? Bueno, ya lo expliqué, de que para poder imponer una medida de seguridad es indispensable que el inimputable haya realizado, haya ejecutado un comportamiento previsto en la ley como delito. Eso es lo que servirá de fundamento o puede servir de fundamento para considerarlo peligroso. Es decir, que a nadie se le pueden imponer en un Estado de Derecho medidas de seguridad por su forma de ser, por su personalidad, es decir, sino que las medidas, o sea, porque es peligroso socialmente, porque se le puede entender como peligroso sin que ni siquiera todavía se haya acercado a la comisión de un hecho punible, haya tratado por lo menos de cometer un hecho punible. Entonces, un requisito fundamental, y esto sería el vínculo con el principio de legalidad, un requisito fundamental para poder imponer una medida de seguridad es que como mínimo la persona haya realizado una conducta descrita, o sea, el inimputable, para que se le pueda imponer una medida de seguridad, es indispensable que haya realizado una conducta descrita en la ley como delito. Por eso es que, como dije en clases anteriores, las medidas de seguridad predelictuales serían contrarias a la idea del Estado de Derecho, serían contrarias al principio, por lo tanto, de legalidad, porque no tendrían como fundamento la comisión de un hecho punible. Ahora,
Esto no significa que las otras, que por ejemplo, que la protección de la vida, de la dignidad, de los derechos individuales, de los derechos humanos, o sea, que no sea aplicable también esa protección en cuanto a las medidas de seguridad. También allí, o sea, pues, es decir, se mantendrá esa garantía, esa protección, esa limitación al poder punitivo en virtud del principio de legalidad. Por cierto, esta idea del nullum crimen, perdón, nulla poena sine humanitate, o sea, no hay pena sin humanidad. El principio es lo que llaman algunos el principio de la pena humanitaria. Y bueno, podemos entenderlo así, o podemos llamarlo llamarlo así, perdón, aquí a los fines de esta clase. Este sería el principio de la pena humanitaria. Como también es el nulla poena sine resocializazione, vendría a ser el principio de la resocialización. La resocialización no es función de la pena, por lo menos desde el punto de vista que he venido explicando, no es la función de la pena, pero es decir, desde el punto de vista práctico, es una tarea, es un objetivo que el Estado debe intentar, aunque no lo logre, aunque puede ser que no lo logre, pero debe intentarlo, o sea, es decir, debe sentar las bases, el Estado debe sentar las bases para que el reo no vuelva a delinquir. Y eso, fíjense, a eso apunta inclusive en nuestra Constitución. Nuestra Constitución, hay una norma por allí, lamentablemente no la tengo aquí a la mano, pero hay una norma que establece expresamente la resocialización como una finalidad, como un objetivo de la sanción penal. Esa disposición a la que estoy haciendo referencia es el artículo 272 de la Constitución. Aquí dice en el artículo 272 que el Estado garantizará un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del interno o interna y el respeto a sus derechos humanos. Para ello, los establecimientos penitenciarios contarán con espacios para el trabajo, el estudio, el deporte y la recreación. Funcionarán bajo la dirección de penitenciaristas profesionales con credenciales académicas universitarias y se regirán por una administración descentralizada a cargo de los gobiernos estadales o municipales, pudiendo ser sometidos a modalidades de privatización. Bueno, es por lo menos el ideal del legislador constitucional, que las penas tiendan a la resocialización. Entonces, bueno, de aquí de alguna manera se ha respetado con esta disposición, se le ha dado rango constitucional a la garantía penitenciaria del nullum, que no hay pena, que nullum pena sin resocializaciones. Nulla pena, perdón, sin resocializaciones. Sin embargo, bueno, en la práctica sabemos que esto lamentablemente no se cumple. Pero que no se cumpla no significa que no sea el deber ser. Y que, si bien, como he dicho, la función de la pena no es la resocialización en sí misma, sino ratificar la vigencia del derecho, es un objetivo, la resocialización, un objetivo que el Estado nunca puede perder de vista, sobre todo a fin de evitar que se sigan cometiendo delitos y que las personas que cometieron delitos vuelvan a cometer delitos. Con esto, bueno, entonces hemos terminado las garantías penitenciarias previstas que derivan, perdón, del principio de la legalidad. Otro punto, bueno, ya que de los que he mencionado quería abordar en esta clase, es el de si son constitucionales o no los decretos leyes del Ejecutivo en materia penal. ¿Por qué traigo a colación este tema? Porque de él he venido hablando, primero cuando hablé de las fuentes del derecho penal y luego cuando hablé de las garantías penales en sentido estricto, sobre todo cuando hablamos de la prohibición, de la costumbre, dijimos que bueno, que los delitos, las penas, las medidas de seguridad deberían encontrarse en una ley, pero cuando dijimos una ley, dije que tenía que ser una ley formal y no una ley en sentido material, que serían los decretos leyes del Ejecutivo, o por la vía de decretos leyes del Ejecutivo. Y cuando hablamos de las fuentes, también yo dije, bueno, que
que la fuente básica, la fuente fundamental del derecho penal, de las normas incriminadoras, sí, sería la ley, pero una ley en sentido formal, una ley creada de acuerdo al procedimiento constitucional, es decir, una ley fruto de la actividad del legislador, de la Asamblea Nacional, de los diputados de la Asamblea Nacional. Entonces, dado que he venido planteando este problema, quisiera el día de hoy hablar un poco en particular sobre este tema que tiene pues una especial relevancia y que tiene que ver con la legitimidad del derecho penal que tenemos en vigencia actualmente. ¿Por qué? Porque en la actualidad nuestro ordenamiento jurídico penal está conformado por un número importante de decretos leyes dictados por el presidente. Incluso el Código Orgánico Procesal Penal del año 2012, que hasta hace poco fue reformado, ese Código Orgánico Procesal Penal es el fruto de un decreto ley del presidente de la República. Entonces, esto obliga necesariamente a hacer algunas reflexiones sobre este tema. Claro, la pregunta sería la siguiente, es decir, ¿es válido en un Estado democrático de derecho, en un Estado concebido de la forma que he venido explicando hasta ahora, que se hayan creado o se puedan crear leyes penales por la vía de decretos leyes? Es decir, podría admitirse la validez constitucional de aquellos decretos dictados en el ámbito penal por el presidente de la República, por el gobierno, tal como ocurre en nuestro país, y que no solamente, fíjate, se han señalado delitos y penas en decretos leyes, sino que hasta el procedimiento penal se ha establecido por la vía de un decreto ley. O sea, lo primero que cabe decir sobre este problema es que si acudimos a los estudios que se han hecho sobre el tema en la doctrina penal, encontraremos que existe acuerdo en rechazar por completo la legitimidad de tales decretos en el ámbito penal, por lo menos en lo que respecta a un Estado democrático, a un Estado de derecho. Eso está proscrito, es decir, no es admitido, se rechaza por completo, se les considera que son ilegítimos, que son contrarios al principio de legalidad, inconstitucionales. El hecho es que se entiende que en un modelo estatal, en el modelo estatal que he venido señalando, en el Estado democrático de derecho, en un Estado de derecho entendido en un sentido material, que garantice las libertades individuales, la materia punitiva, o sea, los delitos, las penas, la creación de delitos, penas, medidas de seguridad, el procedimiento penal, solo podría regularse mediante una ley en sentido formal. Eso es lo que se ha venido diciendo. No a través de leyes en sentido material, es decir, que solo los representantes del pueblo podrían establecer delitos y penas mediante el procedimiento constitucional señalado para la creación de las leyes, como he venido diciendo, de conformidad con el principio del Estado de Derecho y el de la separación de los poderes. O sea, esto sería pues el fundamento de que sea el legislador el que elabore, el que cree, el que sea el que le dé origen a las leyes penales, tanto adjetivas como sustantivas. Es decir, esto es una competencia o ha sido visto desde siempre como una competencia única y exclusiva del Parlamento, de la Asamblea Nacional, como ente que representa a la voluntad popular. Incluso, tradicionalmente, los constitucionalistas y también en el derecho penal hablan en estos casos de una reserva legal, en la que precisamente se encontraría la materia punitiva, la materia del derecho penal, de manera que por la vía de decretos leyes no se podrían en forma legítima dictar leyes penales. Esa es la idea rectora en esta materia. Dicho con otras palabras, en un Estado democrático, solo los ciudadanos, sus representantes en el Parlamento, son a los que les correspondería legítimamente decidir qué comportamientos han de ser delitos y qué sanciones han de tener esos delitos. Tratándose de efecto de regulaciones que restringen o limitan derechos fundamentales como la libertad de los ciudadanos, pues solamente los ciudadanos es los que podrían decidir legítimamente en qué casos ocurrirá
y qué clase o forma de sanción se tendrá por haber cometido un delito. O sea, si se va a limitar la libertad de las personas, son las propias personas, por lo menos sus representantes, los que pues deben decidir en un Estado democrático, en un Estado de derecho, regido por la separación de los poderes. Son los ciudadanos, los representantes del pueblo, los que pueden decidir en qué caso se va a limitar las libertades individuales y en qué forma se van a hacer esas limitaciones. Ahora bien, cuando se dicen que han de hacerlo los ciudadanos, o sea, esto quiero destacarlo, ello implicará que han de hacerlo todos los ciudadanos mediante sus representantes en el Parlamento. La democracia en ningún caso puede concebirse como la tiranía de la mayoría. De modo que si en ella ha de imponerse las mayorías, las minorías no solo han de poder seguir teniendo la posibilidad de acceder al poder por vía legítima, o sea, de convertirse en mayoría, sino también han de deber ser escuchadas. En democracia las minorías tienen que ser escuchadas, y especialmente en temas como estos, en que mediante la ley se afectan derechos fundamentales de la generalidad. Entonces, es decir, no vayan a decir, no, pero es que bueno, es que el presidente tiene apoyo popular, y como tiene apoyo popular de la mayoría, él puede hacer decretos leyes. No, señor, porque cuando el presidente hace decretos leyes, como de todas maneras voy a insistir sobre esto a cada rato, cuando él hace las leyes, hace decretos leyes, pues no escucha a nadie. Las minorías, ¿qué pasa con las minorías? En la Asamblea Nacional, todos los sectores de la población, por lo menos sus representantes, van a ser escuchados y se discutirá y posiblemente se llegará a acuerdos y se tomarán las decisiones que deban tomarse en cuanto a las leyes. Pero cuando lo hace el presidente de la República por la vía de un decreto ley, pues mira, él no escucha a nadie, no tiene por qué escuchar a nadie, sino que lo hará a motu propio. Es decir, las minorías quedarían por fuera. Entonces, lo que quiero en todo caso referir es que es decir, de la perspectiva tradicional, de la perspectiva de la doctrina mayoritaria, es ilegítimo dictar decretos leyes en materia penal. Es decir, ya que si bien el presidente, repito, representa o puede representar a una parte importante de los ciudadanos, no los representa a todos, independientemente del apoyo popular que pudiera llegar a tener en un determinado momento. La democracia, en democracia la voluntad de la mayoría no ha de legítimamente poder imponerse a las minorías. Es decir, por lo menos de imponerse arropando, arrasando con las minorías. O sea, sin ni siquiera otorgarles la posibilidad de ser escuchadas sobre la conveniencia de la ley que pretende establecerse, o si fuera el caso del procedimiento que habría de seguirse para el enjuiciamiento de un delito. Es decir, la democracia no puede ser en ningún caso la tiranía de la mayoría. Y eso es lo que ocurre, de alguna manera lo que se patentiza cuando el presidente de la República dicta decretos leyes en materia penal. La crítica entonces a los decretos leyes del presidente en materia penal surgiría precisamente por esto último, pues, porque si se dictan estos decretos sin escuchar a las minorías, sino exclusivamente son dictados por el Ejecutivo Nacional, pues evidentemente que la totalidad de los ciudadanos se vería afectado por una ley en la cual no se ha escuchado a un sector que puede ser un sector importante de la misma. Entonces, porque nunca las mayorías tampoco es que alcancen el 90 o el 95% de la población, sino que las mayorías siempre, queda un porcentaje importante de personas disidentes con aquel que tiene el poder en un momento determinado. Entonces, la disidencia política tiene que ser respetada o debe ser respetada. La cuestión es que, como he destacado, en una verdadera democracia, las minorías deben ser por lo menos consultadas y oídas, y tener siempre la posibilidad de que sus opiniones sean tomadas en cuenta en la creación de las normas. Y siempre, claro, las minorías deben tener la posibilidad de volver a ser gobierno.
O sea, no puede haber democracia cuando por la vía del voto se toma el poder y luego se cierra la puerta y se bota la llave y ya, bueno, entonces ya yo soy el presidente y me quedaré como presidente, o mi grupo se quedará indefinidamente en el poder. Eso no es democracia. Si bien, o sea, por ejemplo, volviendo al tema de los decretos leyes, si bien la tendencia política del presidente podría incluso ser mayoría en la Asamblea Nacional, de manera que el decreto que se pretendiera imponer, que habría igualmente lograrlo mediante una ley formal, la diferencia está en que en este último caso, durante el procedimiento de la creación de dicha ley, tendrán que escucharse a todos los sectores de la población. A todos, es decir, a los representantes de todas las tendencias políticas, pudiendo eventualmente, siendo siempre posible lograrse que la opinión pública se ponga a favor de las minorías en el Parlamento, caso en el cual existiría pues la clara posibilidad de que la ley se reconsiderase y eventualmente no fuese aprobada por la Asamblea Nacional. Entonces, o sea, no es lo mismo, o sea, decir, bueno, es que ahorita tenemos una Asamblea Nacional que está con el presidente, si es la misma tendencia política, sí, pero no es lo mismo, Y, o sea, por eso es que las leyes penales, como decía Beccaria, lo he citado con anterioridad, deben ser pactos de hombres libres, y no pueden surgir de la voluntad omnímoda de una persona o de un grupo. O sea, en conclusión, pues, yo creo que aquí, que al igual que la doctrina mayoritaria, yo considero que en virtud del principio de legalidad, las leyes penales única y exclusivamente pueden ser leyes formales. Y esto lo he venido diciendo. En ningún caso leyes en sentido material, esto es, decretos leyes del Ejecutivo Nacional. Repito, a razón Beccaria, las leyes penales deben ser pactos de hombres libres, deben surgir de la voluntad de todos, algo que en democracia solo puede lograrse a través del Parlamento. Esta exigencia del principio de legalidad tradicionalmente es deducida no sólo de la relación del principio de legalidad con la idea de democracia y el Estado de Derecho, sino también de las prohibiciones que históricamente se asocian al principio de legalidad. El nullum crimen, nullum crimen, nulla pena, sin ley escrita, o sea, sin ley escrita. Ya que cuando se requiere que la ley sea escrita, se entiende que en un Estado democrático de derecho esa ley escrita solo puede ser una ley en sentido formal. Y por eso es que hemos llegado aquí a este tema acerca de si los decretos leyes son compatibles o no con el principio de legalidad, porque el principio de legalidad, una de sus grandes prohibiciones es la prohibición de la costumbre, pero esa prohibición de la costumbre se manifiesta con la exigencia de que los delitos y las penas y las medidas de seguridad se encuentren en una ley. Y esa ley ha de ser en un Estado de Derecho, como vengo diciendo, en un Estado de Derecho, en un Estado democrático, una ley formal. Ahora bien, lo que he dicho hasta ahora, o sea, la conclusión a la que he llegado, de que no se pueden dictar decretos leyes en materia penal, es decir, que a través de decretos leyes del Ejecutivo no se pueden crear delitos, penas ni medidas de seguridad, y que se encuentra, mi opinión, que se encuentra en total concordancia con la doctrina mayoritaria, pareciera que no se compadece con la forma en que se encuentra regulado el tema en la Constitución venezolana. Es decir, que podría esto que estoy diciendo, que es lo que dice la doctrina mayoritaria, considerarse como una afirmación errónea. No solamente porque a diestra y siniestra el Ejecutivo Nacional ha venido dictando leyes penales, tanto sustantivas como adjetivas, tal como he dicho, sino también porque aparentemente la propia Constitución aceptaría ese procedimiento. Esto al no establecer o no señalar, al menos no de manera expresa, una reserva legal, es decir, un conjunto de materias que solamente podía ser regulada mediante ley formal, cosa que sí hacía, fíjense, paradójicamente, la Constitución del año 1961, en la cual los decretos leyes estaban limitados a la materia económica o la materia financiera. En efecto, si examinamos el texto constitucional vigente, encontraremos que, a diferencia de la Constitución anterior, en realidad no se señala ninguna restricción al presidente de la República respecto de las materias en las que podría dictar decretos leyes.
bastando solo que se le otorgue tal facultad por la Asamblea Nacional, mediante una ley habilitante dictada por las 3/5 de los diputados. Ley en la que en todo caso deberán indicarse las áreas que podrán ser objeto de regulación. Esto está en el último parte del artículo 203 de la Constitución. Ahora, si nos mantenemos simplemente a esto, si interpretamos literalmente estas regulaciones constitucionales, en especial también el numeral 8 del artículo 236 de la Constitución, en el que dentro de las competencias o atribuciones del presidente de la República se incluye, fíjense lo que dice acá, dictar previa autorización por una ley habilitante, decretos con fuerza de ley. Bueno, si nosotros esto lo tomamos literalmente, pareciera realmente que tendríamos que admitir que en nuestro ordenamiento el Ejecutivo Nacional podría dictar legítimamente decretos leyes en cualquier materia, incluyendo evidentemente pues la materia penal, que es la que estoy tratando acá. O lo que es lo mismo, de que podrían establecerse delitos, penas, procedimientos penales, mediante leyes en sentido material, cosa que sin que eso se oponga a la Constitución. O sea, eso es lo que aparentemente estaría diciendo nuestra Carta Magna. Ciertamente, dice, al no existir expresamente, de manera expresa, ninguna reserva legal, como tampoco establecerse las limitaciones al presidente en la creación de decretos leyes, bueno, todo pareciera indicar que si la Asamblea Nacional le delega expresamente la competencia de dictar leyes penales, bueno, aquel podría dictarlas sin ningún tipo de inconveniente, tal como lo ha venido haciendo hasta ahora. O sea, eso es lo que parece realmente. El problema de este razonamiento está en la argumentación que he hecho con anterioridad respecto del principio de legalidad. A lo que podría añadirse que esto quizás produzca el quebrantamiento de otros principios, la violación de otros principios que se encuentran vinculados estrechamente con el principio de legalidad, como lo son el principio del Estado de Derecho, la misma idea del Estado de Derecho y la separación de los poderes. A lo cual también podríamos añadir pues quizás una vulneración grave del principio democrático y el de la pluralidad política. Todo esto son valores superiores de nuestro ordenamiento de acuerdo al artículo 2 de la Constitución. Siendo de esta manera, pues entonces nos encontraríamos aparentemente en lo que autores como Robert Alexi, denominan una confrontación entre reglas y principios, solo que las reglas a las que estaríamos haciendo referencia no serían estrictamente reglas legales, sino más bien reglas constitucionales. Ahí está el problema. Pero el asunto se torna mucho más complicado cuando encontramos que los principios a que he hecho alusión tienen también rango constitucional. Es decir, que aquí hay un choque entre reglas constitucionales y principios constitucionales en este punto. Es decir, que como he dicho con anterioridad, hay ciertos principios fundamentales que han sido regulados expresamente en la Constitución y que se les puede considerar incluso valores superiores del ordenamiento jurídico venezolano de acuerdo al artículo 2 de la Constitución. Entonces, esto independientemente de la regulación específica que se hace del principio de legalidad dentro de las garantías del debido proceso, es algo muy importante, o sea, es algo muy importante que tenemos que tener en consideración. Es decir, que hay ciertas reglas fundamentales que entran en colisión con esas reglas que aparentemente le dan al presidente de la República la competencia de dictar decretos leyes en materia penal. Es decir, hay unas reglas constitucionales que le sirven de sustento a principios fundamentales del derecho penal y del derecho constitucional que entran en colisión directa con esto que aparentemente permiten el artículo 236, etcétera, en el sentido de autorizar al presidente de la República a dictar decretos leyes en cualquier materia. O sea, por lo tanto, alguno podría pensar que se trata simplemente de una confrontación entre dos conjuntos contrapuestos de reglas y principios constitucionales, de manera que aparentemente ambas tesis, tanto la que admite los decretos leyes como las que los rechazan por carecer de legitimidad, tendrían paradójicamente fundamento constitucional, pero no es así. No es así. Es decir, hay ciertas reglas
se sustentan, que se sustentan en principios fundamentales, que son valores superiores del ordenamiento jurídico venezolano, y hay otras reglas que no tienen ese sustento, que son constitucionales, pero que no tienen ese sustento, que son esas reglas son las que permiten, o las que aparentemente permiten, que el presidente dicte decretos leyes en materia penal. Entonces, es decir, no es que se contrapongan principios constitucionales de lado y lado, sino que estamos hablando aquí de reglas de derecho positivo que coliden con principios fundamentales que también tienen el rango de derecho positivo, y todos tienen en sí el rango de reglas constitucionales, pero hay unas que le sirven, que tienen como sustento, o que le sirven de sustento a ciertos principios, mientras que otros no. Ahí está el detalle. O sea, es decir, si tenemos el principio del Estado de Derecho, el principio democrático, tenemos la idea de justicia como valores superiores a nuestro ordenamiento, eso es algo que tiene un valor superior, de acuerdo al artículo 2, valor superior, independientemente que más adelante en la Constitución se establezcan unas reglas que, repito, aparentemente le dan la competencia al presidente de dictar decretos leyes en materia penal. Si no fuera como yo digo, entonces estuviéramos ante una gravísima contradicción desde el punto de vista constitucional, ya que la Constitución permitiría sostener con fundamento normativo las dos posiciones discordantes. O sea, los artículos 2 y el numeral sexto del 49 de la Constitución estarían aparentemente en contradicción con todas aquellas normas que supuestamente le darían competencia al presidente de la República para dictar decretos leyes en cualquier materia, incluyendo la materia penal. Si este realmente fuera el problema, me parece que la balanza en todo caso debería inclinarse hacia los valores superiores del ordenamiento jurídico y el principio de legalidad, y no respecto de las normas que aparentemente darían competencia para legislar en materias como la penal, en la que serán con toda seguridad afectados derechos fundamentales del conjunto de la población, del conjunto de los ciudadanos. O sea, porque el presidente no representa, como he dicho yo, al conjunto de los ciudadanos, al menos no a su totalidad. Si se le diera preponderancia entonces a esas normas, pues no estaríamos de verdad ante un Estado democrático de derecho, ya que democracia, como he dicho, y no me cuesta insistirlo, o sea, me gusta reafirmarlo, en ningún caso puede ser la tiranía de la mayoría. En este caso, la mayoría que representa, entre comillas, el presidente de la República. Pero como he dicho, pues no creo que el problema sea el de una verdadera confrontación entre reglas y principios de idéntico rango constitucional. Pues yo no creo que ese sea el problema, sino es un problema de interpretación. De la interpretación que debe dársela a las normas que aparentemente le otorgan al presidente competencia para dictar decretos leyes en materia penal, teniendo en consideración los valores y los principios en que se sustenta nuestro ordenamiento, que están señalados en el artículo 2 de la Constitución. En mi opinión, o sea, ninguna de las normas que he citado, ni siquiera el numeral octavo del artículo 236 de la Constitución, le otorga abiertamente al presidente de la República la competencia para dictar decretos leyes. Eso es un abuso que han venido practicando, que han venido haciendo las autoridades, el gobierno, un abuso que ha venido haciendo, porque realmente no tienen esa competencia. Esa norma tiene que ser interpretada de conformidad con el principio del Estado de Derecho, de conformidad al principio del Estado democrático, de conformidad con el principio de legalidad, de conformidad con la idea de pluralidad política. El resultado de esta interpretación solo puede ser el de aceptar que existe una reserva legal, aunque la misma no se encuentre prevista expresamente en la Constitución. O sea, una reserva legal en la que se encontrarán en primer lugar las normas del derecho penal y del derecho procesal penal. O sea, ante el argumento de que sería la Asamblea Nacional la que habilitaría al presidente con una mayoría importantísima de los diputados, cabría simple, o sea, porque es una parte importante de los diputados la que debe habilitar al presidente para dictar decretos leyes. Mire, con respecto a ese argumento, o
solamente cabe decir lo siguiente, o sea, el Parlamento no puede delegar una materia tan delicada como es la materia penal, una materia en la que pueden afectarse, que pueden vulnerarse los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. O sea, no, es decir, ninguna mayoría puede legitimar ese tipo de concesiones. O sea, la democracia en ningún caso es tiranía de la mayoría. No puede entenderse la democracia de esa manera. O sea, al menos sin dejar de ser una democracia, independientemente de la clase mayoría de que se trate. Las leyes penales en democracia, o sea, deben ser, como he dicho antes, pactos de hombres libres, surgir del consenso, de la voluntad popular, escuchando cada uno de los sectores de la población. La Asamblea Nacional no puede estar firmándole de ninguna manera un cheque en blanco al presidente de la República para que legisle, entre comillas, en materia penal. Ninguna mayoría puede legitimar un procedimiento irregular de esta índole. Independientemente que lo hagan, lo sigan haciendo, eso es inconstitucional, es violatorio de las reglas y principios constitucionales, de los valores superiores de nuestro ordenamiento. De tal manera, la interpretación correcta de las referidas normas constitucionales es la de que el presidente puede ser habilitado para dictar decretos leyes siempre que no estén en juego derechos fundamentales, siempre que no se trate de la materia penal, que es lo que, o sea, en la materia penal, y cuando hablo de la materia penal, hablo de la materia sustantiva y de la materia adjetiva. O sea, esta es la interpretación correcta que debe hacerse de esas reglas. Es decir, que si bien no hay, insisto, una reserva expresa, oye, en virtud de los principios, en virtud de las reglas, de los valores superiores de nuestro ordenamiento, siempre tiene que haber una limitación. O sea, entonces no es que va a tener un poder omnímodo, un poder sin ningún tipo de limitación el presidente para dictar decretos leyes. O sea, es decir, la interpretación que debe hacerse de estas normas, entonces es una interpretación restrictiva. Es decir, que la materia penal ha de seguirse considerando, de ser considerada pues una materia reservada a la Asamblea Nacional, quien mediante leyes formales es la única que puede regular esta materia. Aunque la Constitución no lo establezca expresamente, ha de ser así. Es decir, existe esa reserva legal, aunque la Constitución no lo diga. El resultado final, entonces, bueno, de todo esto que he venido diciendo, o sea, su consecuencia práctica más importante, es la de que la totalidad de esos decretos leyes que se han dictado por el régimen en los 20 años que tienen en el poder, entre los cuales destaca el Código Orgánico Procesal Penal del año 2012, son nulos de nulidad absoluta en virtud de su inconstitucionalidad. O sea, esto puede parecer un absurdo, decir, bueno, pero después de tantos años, pero es que eso es nulo. Es nulo porque eso es contrario a los principios y valores constitucionales que fundamentan nuestra Carta Magna. Es decir, eso choca con el principio del Estado de Derecho, con el principio democrático, con la separación de los poderes, con la pluralidad política y, bueno, sobre todo con el principio de legalidad penal. Es decir, entonces siendo así, pues no, o sea, es decir, entrando en colisión esto directa con los principios y los valores superiores de nuestro ordenamiento, con los principios asociados al Estado de Derecho, a la democracia, pluralismo político, etcétera, etcétera, pues esto no puede de ninguna manera aceptarse desde el punto de vista constitucional en nuestro ordenamiento. Además, un comentario para terminar, y ya con esto termino la idea, respecto a esta cuestión, fíjense, en la Constitución del 99 se dice que ella es la más democrática que hemos tenido. Eso es lo que se dice. Oye, pero si eso es así, o sea, yo dudo, o sea, yo de todas maneras, de la manera que está redactados los artículos, miren, yo no dudo que a pesar de que se diga que sea la Constitución más democrática, yo no dudo de que realmente el constituyente quiso otorgarle esa facultad al presidente. O sea, independientemente de que eso sea contrario al principio del Estado de Derecho, a la separación de los poderes, a todo lo que he venido diciendo, o sea, yo no dudo que la mentalidad del legislador constitucional haya sido una mentalidad arbitraria, totalitaria. Es decir, yo creo que sí que les querían dar esa facultad. O sea, sobre todo porque tenían una mayoría, es decir, tenían desde el punto de vista político una mayoría abrumadora en la Asamblea Nacional Constituyente, la cual fue
convocada en contradicción con la Constitución vigente en aquel momento, que fue la Constitución del 1961. Todo esto realmente desde allí comienzan las nulidades. O sea, algo en todo caso que demostraría precisamente el talante antidemocrático de esta Constitución, que corresponde defenderla porque a pesar de todo, allí están ciertos principios que tienen un rango superior, un valor superior, y que es lo que nos garantiza, entre comillas, pero nos garantiza, por lo menos formalmente, nuestros derechos, nuestras libertades individuales, aunque eso no les importe para nada a quienes tienen el poder en este momento. Entonces, pero repito, algo que demostraría el talante antidemocrático de la Constitución vigente es precisamente el tratar de otorgarle estas competencias al presidente de la República, competencias que no tenía de acuerdo a la Constitución de 1961, en donde había, como dije anteriormente, una reserva legal, de manera que el presidente únicamente podía dictar decretos leyes en materia económica y financiera. O sea, es incomprensible que si según la propaganda del régimen, la Constitución, lo dije antes en forma sarcástica, no sé si se me entendió, bolivariana, es la más democrática que ha tenido nuestro país, si esa es la propaganda, oye, pareciera como paradójico que esta, a diferencia de la Constitución de 1961, que supuestamente sería menos democrática, trata de darle mayores poderes al presidente en desmedro de los otros poderes, en desmedro sobre todo de la separación de poderes, o sea, en contra de la separación de poderes, al punto de que, bueno, entonces la materia penal se intentó dejársela en manos del presidente de la República, tal como ha terminado ocurriendo, o sea, gracias a que jueces corruptos, jueces indignos, se han hecho cómplices después de todo todos estos abusos. Empezando, bueno, por quienes van a ser, por quienes podrían declarar la nulidad de todas estas actuaciones del gobierno dictando decretos leyes en materia penal. Sin embargo, bueno, si en algún momento Venezuela llega a ser un Estado democrático de derecho, en realidad las cosas tendrán que ponerse en su lugar, entre otras cosas, declarándose, como he dicho, la inconstitucionalidad de todos estos decretos, leyes dictados ilegítimamente en materia penal por el presidente. Bueno, el último punto que quería tratar el día de hoy es el de las normas penales en blanco y el principio de legalidad. Bueno, yo había dicho con anterioridad que las normas penales en blanco eran aquellas normas imperfectas que se complementaban con normas de rango sublegal. Es decir, que son normas que tienen un precepto parcial que se complementa con y tienen su sanción, pero que se complementan con una norma de rango sublegal, como por ejemplo puede ser una resolución administrativa, un reglamento administrativo, etcétera, etcétera. Entonces, claro, si uno lee la norma penal en blanco, uno no sabe qué es lo que está prohibido, a menos que la complemente con la norma de rango sublegal. ¿Cuál es el problema de las normas penales en blanco? ¿Por qué se dice que son violatorias del principio de la legalidad? Bueno, precisamente porque la prohibición, el precepto, el mandato, el precepto de la norma, la prohibición o el mandato, hay que encontrarlo en una norma que no ha sido creada por el legislador. O sea, es decir, no está en una ley formal el precepto, sino que está en una resolución administrativa, en un reglamento administrativo, que eso viene, pues entonces del poder administrativo del Estado. Entonces, aquí, bueno, un sector muy importante también de la doctrina considera que las normas penales en blanco serían inconstitucionales. ¿Por qué? Porque en definitiva la prohibición del comportamiento, la conducta que se proscribe y que se amenaza con pena, no está decidida por el legislador, por el representante del pueblo, sino por la administración. Ese, a grandes rasgos, es el argumento en contra de los decretos, leyes, de las normas penales en blanco, es decir, en contra de su admisibilidad o de su legitimidad desde el punto de vista constitucional. Sin embargo, bueno, contra este argumento
también se dice lo siguiente, se dice que las normas penales en blanco generalmente se crean en materias que son, por ejemplo, como aquí vamos a ver que un área en la cual hay un sinnúmero, o por lo menos un número importante de normas penales en blanco, es en la materia penal del ambiente, la ley penal del ambiente, y ya desde ahora pues les recomiendo que la revisen. Allí, pues hay un número importante de leyes penales en blanco. Ahora, ¿qué es lo que se dice? Dice, bueno, que las leyes penales en blanco son creadas generalmente en materias como esta del ambiente, que por su propia naturaleza son materias muy cambiantes y que para una adecuada, una correcta protección del bien jurídico es necesario, bueno, que aligerar un poco las tramitaciones para darle protección a ese bien jurídico. O sea, ¿cuántas formas hay de atacar el ambiente? Bueno, ahorita puede haber 1000 formas y mañana pueden haber 1000 formas más. Entonces, bueno, es preferible que las prohibiciones surjan de las leyes penales en blanco, que complementándose, claro está, con resoluciones administrativas, las cuales son de más fácil creación y se pueden decir que pueden irse modificando de una manera más sencilla que una ley formal que supone discusiones, etcétera, etcétera, en la asamblea. Entonces, lo que se dice es que por razones de tutela del bien jurídico, de darle una adecuada protección a los bienes jurídicos, en materias como el ambiente, se admiten estas leyes penales en blanco y serían constitucionales, pero por razones de necesidad. O sea, la idea es que son por razones de necesidad, serían admisibles como una excepción entonces pues al principio de la legalidad, es decir, o se podría entender que no violan el principio de legalidad para poder darle una adecuada protección a los bienes jurídicos. El argumento, yo creo que no es muy fuerte, ese argumento lo pueden encontrar por ejemplo en autores como Arteaga. Yo creo que el argumento no es del todo fuerte, porque en definitiva, si realmente las leyes penales deben surgir de la Asamblea Nacional, o sea, es decir, no solamente debe surgir la sanción, sino también la conducta prohibida, el comportamiento prohibido. Entonces, si aceptamos que una norma penal en blanco, estamos aceptando que el Ejecutivo Nacional, que la Administración, diga cuál es la prohibición y bueno, la sanción le corresponderá decidirla a la Asamblea, pero es que, es que la Asamblea es la que debe decidir tanto cuál es el comportamiento prohibido como cuál es la sanción aplicable. Entonces, pareciera el argumento no ser muy fuerte, o sea, que razones de necesidad sirvan de base o de fundamento para admitir la violación de unas reglas constitucionales, de principios constitucionales, no me parece que sea pues una tesis del todo admisible. Sin embargo, bueno, fíjense, mayoritariamente se aceptan las leyes penales en blanco, o sea, si bien pues un sector de la doctrina considera que son inconstitucionales, la doctrina mayoritaria entiende que bueno, que deben aceptarse por razones, como digo, pues de necesidad en ciertas áreas estas normas penales en blanco. En razón repito, de las distintas formas que puede adquirir en el tiempo y en términos breves, en términos perentorios, las formas de ataque al bien jurídico. Entonces, bueno, para una adecuada protección, es que se admitirían que la Asamblea Nacional autorizase o concediese la posibilidad a la administración que por vía de resoluciones señale cuál es el comportamiento prohibido, y claro, la ley penal lo único que haría es señalar la sanción. Bueno, el planteamiento mayoritario admite las leyes penales en blanco y yo creo que eso, bueno, vamos a dejarlo así. Sin embargo, yo creo que bueno, que yo estoy del lado de los que consideran de que estas normas penales en blanco son inconstitucionales porque violan el principio de legalidad, porque las leyes penales deben ser siempre leyes en sentido formal. Eso es la idea que he venido postulando y que es lo que yo creo que debe ser así. Ahora, quienes consideran que las leyes penales en blanco no son violatorias de la Constitución, o sea, que no son inconstitucionales
por violar el principio de legalidad, es decir, que las admiten por razones de necesidad político-criminal en cuanto a la protección de ciertos bienes jurídicos, estos autores de todas maneras admiten que en ciertas hipótesis una ley penal en blanco podría llegar a ser inconstitucional, o sea, violatoria del principio de legalidad. ¿Cuáles serían esos casos en los cuales excepcionalmente se consideraría que las que las normas penales en blanco serían violatorias del principio de legalidad? Bueno, el primer caso sería el de un doble reenvío. ¿Qué significa un doble reenvío? Bueno, yo he dicho que las normas penales en blanco tienen un precepto parcial y su sanción, y que ellas reenvían a una resolución administrativa, a una norma de rango sublegal, una resolución, a un reglamento administrativo, una orden administrativa, etcétera, etcétera. La norma penal en blanco y ese reglamento se complementan y así se determina cuál es la conducta prohibida. Bueno, se dice que cuando hay un doble reenvío, la norma penal en blanco se convierte en una norma totalmente indeterminada. ¿Qué significa un doble reenvío? Para explicarme un poquito mejor. Bueno, que si tenemos la norma penal en blanco, que ella reenvía a una resolución administrativa para determinar el precepto, y esto ocurre, bueno, no hay problema, pues entonces está bien, se castigará con base en el precepto señalado acá. Pero el problema surgiría, y aquí es donde viene la inconstitucionalidad, cuando esta resolución o este acto administrativo, esta orden administrativa o este reglamento administrativo no dice cuál es la conducta prohibida, sino que más bien reenvía a otra resolución administrativa, a otro reglamento, otra orden administrativa, y allí es donde habría que encontrar la sanción. Entonces, cuando hay un doble reenvío, estos autores que admiten la constitucionalidad de las leyes penales en blanco dirían: no, un momento, aquí ya la ley pierde su carácter preciso, inequívoco. O sea, aquí esta ley se convierte en una ley completamente indeterminada. O sea, que se violaría el principio de legalidad, porque el principio de legalidad prohíbe la indeterminación. Es decir, la prohibición de la indeterminación se vería quebrantada, vulnerada por este doble reenvío. Este sería el primer caso. Y el segundo caso sería aquellos en los cuales la norma penal en blanco reenvía a una resolución administrativa, pero esa resolución administrativa todavía no ha sido creada, sino que ha sido creada con posterioridad y vamos a suponer que pretenda aplicarse retroactivamente esa resolución administrativa. O sea, es decir, cuando la resolución administrativa no ha sido creada todavía, no puede ser objeto de aplicación a los fines de complementar a la norma penal en blanco. Entonces, si se pretendiera que una resolución, una orden administrativa, etcétera, o sea, la norma de rango sublegal que complementa la norma penal en blanco, se pretende que, no estando creada, pueda tener efectos a futuro, en el sentido hacia el pasado, en el sentido de que se pueda aplicar a hechos ocurridos con anterioridad, pues entonces en este caso la aplicación de esa norma penal en blanco sería inconstitucional, porque violaría la prohibición de la retroactividad de las normas penales. Entonces, esto sería, repito, las dos hipótesis para los cuales aquellos que sostienen que las normas penales en blanco son constitucionales por razones de necesidad político-criminal, ellos entienden que solamente en estos dos casos que he mencionado, las normas penales en blanco serían inconstitucionales. Desde mi punto de vista, yo soy terminante, como les dije, yo creo que las normas penales en blanco, desde el punto de vista que se miren, siempre serán inconstitucionales, porque el precepto, es decir, el mandato, la prohibición, no lo está decidiendo el legislador, sino que lo está decidiendo una autoridad administrativa. Y esto es totalmente contrario al espíritu del principio de legalidad y a los valores que inspiran, por lo tanto, al principio de la legalidad, de los delitos y de las penas. Bueno, con esto terminamos la clase del día de hoy.
hemos terminado el principio de legalidad. En la clase que viene, que vamos a terminar, es el tema de las limitaciones al poder punitivo del Estado. Vamos a hablar entonces de otros principios fundamentales, como el principio de la culpabilidad, el principio del hecho. Vamos a volver al tema procesal, vamos a hablar del debido proceso y vamos a hablar también, bueno, de otras reglas, de otros principios, de otros postulados fundamentales que están asociados al Estado de Derecho y que tienen rango constitucional, como también lo tiene el principio de la legalidad. Entonces, bueno, con esto terminamos y bueno, luego vamos a continuar con el tema de los principios penales y las limitaciones al poder punitivo del Estado.